Bendecido día, hermosa familia. Vamos continuando con nuestro tema sobre los giros. Ya vimos los giros en la creación y hoy vamos a empezar a ver en 3 partes lo que son los giros en la redención. Cómo girar en la redención, cómo hacer esta oración en modo divino desde estos conocimientos sobre la redención. Y vamos a empezar poniéndonos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues vamos viendo aquí este tema tan bonito sobre cómo girar en la redención, ¿verdad? Y cuando hablamos de oración en modo divino, ya no es como estábamos acostumbrados a repetir las oraciones anteriormente, sino que ahora lo que el Señor quiere es escuchar nuestras palabras para orar en modo divino y quiere que lo hagamos a través, pues, de los giros. Ya vimos lo que significa la palabra giro, ya vimos eh, cómo se hace un giro y ahora aquí el Señor, pues hay que tomar también todo lo que nos ha enseñado, lo que sabemos de la redención, ¿no? Y vamos a ir haciendo una línea de tiempo eh, para para ir recordando cuántas son las obras para llegar al reino de la divina voluntad. Y pues hemos repetido muchas veces que son pues 3 obras, ¿no? La obra de la creación, la obra de la redención y la obra de la santificación. Y vamos a ir recapitulando para poder orar en modo divino, tomando los tesoros de la redención. Jesús le dice a Luisa que la llave para poder tomar los tesoros que dejó en la creación y en la redención, ¿verdad? Hay una llave. Y la obra de la creación y la redención tienen 2 movimientos. El movimiento de la dextra y el movimiento de la dintra. El adextra es el exterior y el adintra es el interior, ¿verdad? Tenemos que empezar a familiarizarnos con estos 2 términos, el adintra y el adextra, que lo vamos a utilizar mucho aquí en nuestros temas. El movimiento de la afuera, pues ya sabemos que son los actos externos, es decir, todo lo que se mueve por afuera. El movimiento externo es de la criatura o la creación, es decir, lo que hacemos con nuestra humanidad. Por ejemplo, cuando caminamos en un movimiento externo, pero también hay un movimiento interno, ¿verdad? ¿Y de quién es ese movimiento interno? ¿De dónde viene ese movimiento interno, perdón? Pues de Dios. En cada cosa creada, Dios nuestro Padre dejó un movimiento y un movimiento externo y un movimiento externo. Por ejemplo, cuando crecen las plantas, ¿verdad? Que vemos los frutos en ese movimiento, cómo un árbol va creciendo desde qué semillita hasta que da sus frutos, ¿verdad? Ese movimiento interno es que dejó Dios en ese fruto, en esa flor, en esa planta, etcétera. Es decir, en ese movimiento de Dios interno. Y vamos aquí profundizando en esto. Y el movimiento de la redención, o sea, de afuera externo, pues son los actos de Jesús. Y sabemos que Jesús comió, ¿verdad? Es un acto externo, nos dicen las escrituras, pero dentro de ese movimiento que él comió, también dejó un movimiento interno en el adintra, donde se movía la Trinidad, la voluntad del Padre. Jesús dijo, no soy yo quien hace las obras, sino es mi Padre quien obra en mí. Y lo dice en San Juan, porque, ¿por qué dice eso Jesús? Porque él ahí hablaba de ese movimiento interno. Y Jesús también dice en varios pasajes del Evangelio
por tu fe te has salvado, ¿verdad? Nadie puede ver eso, ¿verdad? La fe no se puede ver con estos ojos humanos. Otro pasaje nos habla de ese paralítico y lo que Jesús le dijo: "Tus pecados te son perdonados". Nadie vio eso, fue un movimiento interno. Aquí también hubo ese movimiento externo, ¿verdad? Para que le creyeran, ¿verdad? Anda, levántate, toma tu camilla. En la divina voluntad ya no nos interesa tanto los movimientos externos porque son sensibles, sino que ahora nos interesa tomar es el adintra, el movimiento interno. Y aquello que se dejan llevar más por un milagro, ¿verdad? Son los que les gusta o los que se dejan llevar más por lo de afuera, por lo externo, y no por lo que verdaderamente es el movimiento. Por ejemplo, cuando se escucha de que en cierto lugar, mientras se celebraba la Sagrada Eucaristía, una misa, una hostia, le salió un pedacito de carne y hasta sangra, ¿verdad? Es algo preciosísimo, esos milagros eucarísticos, ¿verdad? Ahí tenemos a este niño tan hermoso, Carlo Acuti, ¿no? Que a pesar de su corta edad, investigó muchísimos milagros eucarísticos, ¿verdad? Es algo grande, ¿verdad? Y sigue pasando. Y no son tanto para nosotros, mis hermanos, porque nosotros sí creemos que esa hostia consagrada es Jesús, verdaderamente. Y ahí está también ese movimiento de Dios. Y nosotros hay que darle ese te amo. Por eso a veces pasan este tipo de milagros eucarísticos y esto es para los que no creen, ¿verdad? Y lo hace nuestro Señor, lo permite, ¿para qué? Para que crean. Donde Jesús hace estos milagros eucarísticos es para que crean, ¿verdad? Es por algo. Todo lo que hace Dios tiene una intención. Donde no ocurre nada y hay mucha fe es porque no hay necesidad de que ocurran ciertos milagros, ¿verdad? Mucha gente necesita signos sensibles para creer. Eso ya no es de nosotros si queremos entrar a vivir en la divina voluntad, ¿verdad? Que necesitamos cosas para creer más, porque se supone que ya creemos. A nosotros nos debe únicamente interesar tomar los bienes eternos, y los bienes eternos es el adintra de Dios que nadie ha tomado, como es en la creación, ¿verdad? En en ese atributo de Dios y en la redención, ¿verdad? En los actos internos de Jesús. Entonces, vamos viendo cuál es la llave para poder tomar ese tesoro que es la perla escondida. Cuando tú te encuentras la perla escondida, vendes todo lo que tienes para poder adquirir ese terreno. Antes no se podía tomar esos actos de la dintra de Jesús porque no se conocía. Entonces, la llave para poder tomar este tesoro, esa perla escondida, que ese tesoro y esa perla escondida es ese don que Dios te quiere dar, es llevarte al estado de Adán antes de pecar, que nos viene a enseñar en en esta obra del libro del cielo, este don de la divina voluntad obrante en la criatura. Ese es ese tesoro escondido. Quien no tiene el don de la divina voluntad no puede tomar el adintra de Dios y no lo puede tomar sencillamente. ¿Saben por qué? Porque no lo conoce, porque no está abandonado. Y una de las condiciones para tener este don es el abandono total, el desapego, el conocimiento del don de este regalo hecho vida. Entonces, la llave es la voluntad divina y esa llave nos la da la santificación, la obra de la santificación. La santificación nos dará la llave para tomar los tesoros de la creación, lo que dejó escondido en la creación, que ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Y qué dejó escondido en la creación, en el adintra, en el interior?
Si recuerdan, pues hablamos de esos atributos de Dios. ¿Qué dejó escondido en el adintra? Todo movimiento externo de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que dejó? Todos sus actos, sus lágrimas, sus llagas, sus pasos, sus flagelos, todo lo que hizo, sus milagros, todo lo dejó. Esos son todos sus actos, todo lo que hizo nuestro Señor. Y esto es un punto crucial, es un punto clave. En nuestra Santa Madre Iglesia nos hemos enfocado ¿en qué? En la salvación, ¿verdad? La salvación ha sido el punto focal porque de eso se trata la redención, ¿verdad? De salvar, de pagar la deuda. Entonces, eh, para poder hacerlo, porque todavía no se conocía el don, ¿me entienden? El conocimiento del don, que era lo que se hacía, o sea, se tomaba la parte externa, ¿sí? Y la parte externa de la vida de Jesús, pues, ¿qué creen que es? Pues es sus obras. La parte externa de la vida de Jesús son sus obras, no sus actos. ¿Y cuáles fueron las obras de Jesús? Los milagros, las obras de misericordia, las predicaciones, sanaba enfermos, consolaba, tenía compasión de las almas. Y todo esto hemos aprendido para imitar y ser santos, ¿cierto? Esto es la parte de la afuera. Pero ¿qué pasa con la parte de la dintra, en la parte interior? Es decir, ¿qué pensaba Jesús cuando hacía milagros? ¿Qué hacía Jesús, por ejemplo, cuando lloraba? Ese pasaje tan conmovedor que todos conocemos, ¿verdad? Sabemos que Lázaro, pues era muy amigo de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Y cuando murió Lázaro, sabemos que Jesús lloró, ¿verdad? El versículo más chiquito nos dice Jesús lloró, ¿verdad? Nosotros quizás podemos confundir que cuando Lázaro murió, Jesús lloró porque era su mejor amigo y había muerto. Y quizás así lo hemos interpretado desde la afuera, desde la dextra, porque no conocíamos el adintra. Y Jesús le lloró porque en un ratito, fue un instante, no iba a ver a Lázaro. Por eso le lloró, porque sabemos que resucitó Lázaro, ¿no? Entonces, ¿para qué le lloró si sabía que iba a resucitar? Entendemos, tenemos que empezar a profundizar miren, en este parrafito, bueno, ni parrafito, en esta frase Jesús lloró, 2 palabras. Jesús no lloró porque iba a dejar de ver a Lázaro un tiempito, un ratito. No, claro que no. En el adintra, en el interior, es eternidad y Jesús vivía en la eternidad, ya en la tierra. Entonces, ¿cómo iba a llorar Jesús por un ratito que no iba a ver a su amigo? ¿Acaso tenía Jesús apegos? Son como situaciones como para ponernos a pensar, ¿no? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Estaba pegado con su amigo? Entonces vamos viendo por qué Jesús lloró y qué significan esas lágrimas en el adintra, ¿verdad? Sabemos que hay 2 vidas, la humana y la divina. Esto ya lo hemos repetido al principio de nuestro curso del santo abandono, la vida humana y la vida divina. Y vamos a ir entendiendo qué es la redención. Ya más adelante vamos a profundizar en esas lágrimas. ¿Ok? Pero vamos para ir avanzando, vamos entendiendo qué es la redención y para saber cómo orar en este movimiento de la vida de Jesús, pues primero tenemos que entender, ¿verdad? ¿A qué le estamos llamando redención? ¿Qué es la redención? ¿Qué entendemos por redención? ¿Verdad? Es un término utilizado mucho, la redención. ¿Qué entendemos por redención? Porque de aquí vamos a partir
Así es que pongamos mucha atención para descubrir algo muy importante, ¿verdad? Muchas personas hablan de redención sin saber realmente qué es redención, ¿verdad? Sabemos que es redimir, ¿verdad? Nos vino a salvar, es la salvación, pagó nuestra deuda, ¿verdad? La deuda de nosotros que deberíamos de pagar. Jesús sufrió lo que nosotros tuvimos que haber sufrido para pagar esa deuda, ¿verdad? Sabemos que es purificación. Y cuando hablamos de redención en todos estos sentidos, porque así se nos ha enseñado y efectivamente eso es la redención, ¿verdad? Jesús le dice a Luisa que la redención es un medio para llegar ¿a dónde? A la santificación. Y para poder entender la redención en modo divino, tenemos que entender primero lo que es una vida, porque para vivir la redención en modo divino tengo que vivir solamente una vida. ¿Y cuál es la vida que yo tengo que vivir? La vida de Jesús. Por eso se encarnó el Verbo. El Verbo se encarnó para que nosotros tomemos la vida de Él completa, no solo lo de la extra, lo de la afuera, sino también el adintra, el interior, tomar el fruto completo. Entonces vamos entendiendo qué es la vida. Tenemos que estar bien conscientes de estos términos. ¿Qué es la vida? La vida es un tesoro grandísimo, es algo bellísimo, ¿verdad? Que así como nos ha tocado vivir en las circunstancias que nos ha tocado, sea, como haya sido, como es actualmente, con los padres que nos tocaron, con el marido, la esposa, con los hijos que nos tocaron, con el trabajo que nos tocó. Todo eso es un tesoro. La vida es un tesoro. Y cuando llamamos vida, estamos hablando de todo, de toda una vida, ¿verdad? Un ser humano que tiene vida tiene una cualidad, un regalo, ese regalo que Dios nos ha dado, que es la voluntad, el poder de decidir. El único poder de decidir es la voluntad, pero ¿cuál voluntad? ¿Por cuál tendemos más a nuestra voluntad humana? La voluntad humana es el regalo más grande que nos ha dado Dios. Y aunque hayamos escuchado frecuentemente, destruyamos la voluntad humana nunca la vamos a destruir. Siempre estará ahí hasta el día que Dios nos llame a cuentas, hasta el día de nuestra muerte. Lo que sí tengo que destruir es mi querer. Eso ya es otra cosa. Y la voluntad, hasta que yo me muera, iba a estar, porque la voluntad me va a ayudar a decidir por cuál vida quiero yo vivir. La voluntad humana me va a ayudar a decidir entre esa vida real y esa vida irreal, que ya vimos también eso, la vida real y la vida irreal. Y hay una vida que es irreal y esta es la vida de la afuera, es decir, todo lo que nosotros vemos por afuera, las cosas, los objetos, etcétera. ¿Y por qué hablamos de una vida que no es real? Porque está sujeta a acabarse, es limitada, tiene un fin. Y todo lo de afuera es limitado, hasta el dinero. Las cosas se acaban, tienen caducidad, ¿verdad? Vean ahí su yogur que tienen en el refri, tiene su fecha de caducidad. Todo se acaba, mis hermanos. El agua se consume y se acaba, las cosas se deterioran. Nuestro cuerpo se deteriora con los años, ¿verdad? Se nos va pintando el pelo blanco, ya no tenemos tanta fuerza, la visión se nos va borrando, ¿verdad? Se va deteriorando, se acaba, ¿no? Hasta que un día vamos a llegar a ser ceniza. Todo lo de afuera es limitado. Por eso decimos que todo lo de afuera es irreal. ¿Y qué es todo lo de afuera? Todo lo que podemos tocar y que nos rodea el mundo. Son todas las cosas del mundo terrenales. Es lo que le pedimos a Dios casi siempre, ¿cierto? Y vamos viendo que es la vida real. Y Jesús le dice a Luisa Picareta en el volumen 14 este texto tan hermoso, y vamos viendo lo que le dice. Vamos a escuchar donde le habla de esto. Y dice, hija mía, es verdad que la vida espiritual debe ser un continuo martirio, porque debe ser semejante al primero y al más grande de los mártires, el cual fui yo. Y si no fuera así, no se puede dar verdadero nombre de vida espiritual, sino larva y sombra de ella. Además, es necesario que sufra varios cambios.
Y esto es para hacerla llegar a debida estatura y para volverla noble, bella y perfecta. Si la misma naturaleza humana, menos importante, sufre, quién sabe cuántos cambios para hacerla llegar a la debida estatura, mucho más la espiritual, que es importante y superior a la vida natural. Es más, la vida natural simboliza la vida espiritual. Observa un poco cuántos cambios sufre la vida natural. Ella es concebida dentro del seno materno y está ahí por 9 meses para formar bien el cuerpecito. Y cuando está formado, es obligado a salir. Y si quisiera continuar dentro, moriría, porque faltando el espacio para crecer, se sofocaría arriesgando su vida y la de la mamá. Ahora, si esta concepción se formase fuera de un seno materno, ¿quién debería prestar la sangre, el calor para formar el cuerpecito? Y además, siendo los miembros tiernísimos, el aire mismo lo mataría luego. ¿Cuánta cautela no se necesita para el recién nacido? El calor, el frío, la misma estrechez del seno materno le pueden ser de muerte. He aquí el porqué de pañales, cuna, leche. Si se quisiera dar otro alimento, el pequeño no sabría cómo masticarlo, así que pondría en peligro su vida. Pero después llega el tiempo en el cual se hace capaz de tomar otro alimento, de quitarse los pañales y se aprende a dar los primeros pasos. Mira, no estamos más que en la infancia y ya ha sufrido 3 cambios ahora. ¿Qué se diría si este pequeño, viéndose puesto en tierra para hacerle dar el primer paso, temiendo ser soltado por los brazos de la mamá, grita, llora y no quiere saber nada? Sería de lamentarse porque en brazos de la mamá jamás se haría hombre. Sin movimiento no se volvería fuerte ni desarrollado. Y aquí vemos cómo nuestro Señor, el Divino Maestro, le enseña a Luisita Picarreta esto sobre la vida real y súper claro, ¿verdad? Cómo Jesús le enseñó sobre esta vida, ¿verdad? Jesús le dice a Luisa que toda la vida de afuera es ese símbolo de la vida real, ¿verdad? Y Jesús le llama a esta vida la vida natural. Y la vida natural simboliza la vida espiritual, ¿verdad? Que es lo que encontramos aquí en el volumen 14, lo que acabamos de leer, que es preciosísimo y espero que estén profundizando en estas lecturas del cielo que son realmente bellísimas. Bueno, vamos viendo qué es la vida espiritual. Es la vida de la dintra interior. Es una vida que no se ve. Jesús le dice a Luisa que cada vez que nosotros profanamos la Eucaristía, le hacemos un daño cuando se destruyen los templos, etcétera. Jesús le dice a Luisa, hija mía, a mí no me hacen nada ni a mi madre. La tocan, lo tocan. Eso no nos daña a nosotros en nada. Los que se dañan son ustedes, ¿verdad? Las personas que hacen estas cosas están formando un hueco en su alma al grado de la condenación, ¿verdad? ¿Y qué estamos viendo actualmente? Nos estamos viendo la vida de adentro, porque muchos dicen, por ejemplo, yo peco y no pasa nada, ¿no? Mucha gente que es bien conchuda, que peca y peca y les gusta pecar, y a veces ni siquiera tienen la conciencia del pecado, ¿verdad? Y no pasa nada. Y no lo ven, ¿verdad? Pero sí pasa, no se ve, me explico el sentido, ¿no? De que no se ve. Aquí se destruye ese discurso de aquellos que dicen que cada quien es libre de decidir, de hacer lo que quiera. Y no es así, eres más esclavo de lo que te imaginas cuando nos decidimos por el mal, porque no sabemos lo que está pasando en el interior, en el adintra. Y en el adentro están pasando cosas tremendas, tremendísimas. La vida del adentro es eterna. Y al hablar de eternidad, estamos hablando que hay una eternidad en Dios y una eternidad sin Dios, ¿verdad? Hay 2 tipos de eternidades, la eternidad con Dios, en Dios, fundidos en Dios, que es la plenitud de las plenitudes, y la otra eternidad, sin Dios.
Y ya sabemos dónde está la eternidad sin Dios, ¿verdad? No falta mencionarla. La eternidad no se ve, sin embargo, para que nosotros podamos entender el mundo espiritual, Jesús le dice a Luisa, todo lo que puse en el afuera simboliza lo de adentro. Por eso, cuando nosotros vamos al mar, ¿verdad? Sus olas continuas nos están simbolizando que Dios es uno, que su movimiento es continuo, que nunca se detiene. Cuando nosotros estamos observando la inmensidad de Dios y todas las estrellas contenidas en el cielo, estamos hablando del acto único y eterno de Dios. Es decir, todo lo de afuera, ¿verdad? Todo lo de afuera significa algo, todo. Nadie, mis hermanos, nadie antes que Luisa Picarreta, más que nuestra Madre Santísima, había podido tomar la vida real, porque hay que tomarla para hacer la vida. Y cuando nosotros tomamos esta vida real, que es una vida divina, cuando tomamos la vida irreal, que es una vida humana, la vida irreal es la vida de la afuera, la terrena, la humana, la vida real es la vida divina porque es la plenitud. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Todo, todo lo que Jesús hizo por afuera es un símbolo de lo que verdaderamente tiene una potencia divina. Lo que Jesús hizo por afuera es darnos su sangre, porque Él derramó su sangre, ¿verdad? Y ahí tiene un símbolo divino, su sangre. Derramó sus lágrimas. ¿Por apego humano? Claro que no. Con nuestras lágrimas que son de puros apegos a las cosas, ¿verdad? ¿Por qué lloramos? Por los apegos, si no me lo van a negar. ¿Por qué lloramos siempre? Porque estamos apegados. ¿Jesús lloró porque estaba apegado? No, ¿verdad? Entonces, si ya no tenemos una cosa, ya lloramos, ¿verdad? Si nos hicieron algo, ya lloramos. Algunos hasta si le sacan la lengua, ya lloraron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son apegos. Ya vimos eso del apego, ¿no? Las lágrimas de Jesús son un símbolo de lo que verdaderamente está sucediendo en el adintra, en su adintra. Los pasos de Jesús son un símbolo de lo que verdaderamente estaba haciendo en el adintra. Los respiros de Jesús, sus miradas, los clavos, la corona de espinas, etcétera. Todo es algo externo, pero tienen un símbolo real en potencia en el adintra que tenemos que descubrir, y estos son los tesoros divinos. Y estos tesoros que nosotros no entendíamos hasta que nosotros empezamos a leer esta obra de la divina voluntad. Jesús tuvo que venir a tomar todos nuestros actos para ponerlos en vida real. ¿Para qué? Para lavarlo, para rehacerlo y repararlo y ponerlo en vida real. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer aquí en la redención? ¿Qué nos tocará hacer? Bueno, para poder orar en modo divino, tenemos que conocer, mis hermanos, conocer qué hizo Jesús en el adintra, ¿verdad? Para poder tomar esos tesoros divinos en todo lo que no sucede. La base aquí es el conocimiento, porque Jesús, y eso también ya lo vimos, ya vivió mi vida. Si Jesús ya vivió mi vida, lo único que tengo que hacer es tomar lo que Jesús ya me dejó. ¿Lloras todo el tiempo? ¿Es de esas lloroncitas, lloroncito? Toma las lágrimas de Jesús, toma sus lágrimas. Caminas mucho, caminas todo el tiempo, toma los pasos de Jesús. Acostumbras a hacer jogging todas las mañanas, irte a correr. Toma ese correr de Jesús, de sus pasos. Jesús nos dejó infinidad de cosas externas, pero como no conocemos, por eso es el conocimiento, hermosa familia, ¿verdad? Él nos dejó muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos sangre. Toma la sangre de Jesús en modo divino, pero hay que descubrir el modo divino, porque si no descubrimos el modo divino, solo diremos, pongo mi te amo, Señor. Ay.
¿Me explico? Hay que ir conociendo para ir aumentando nuestro vocabulario y de estar concientizándonos, ¿verdad? Para no quedarnos nada más en ese te amo. Pongo mi te amo en tus lágrimas, pongo mi te amo en tu sangre. Y Jesús nos va a decir: "Oyes, pero no estás tomando lo divino, estás poniendo el te amo". Muy bien, claro que sí, pero dime verdaderamente qué es lo que estás tomando de ahí, qué es lo que vamos a ir descubriendo poquito a poquito. Y vamos a ver lo que Jesús dejó en cada cosa de sus actos cuando estuvo aquí en la tierra, para que nosotros podamos ir descubriendo esa vida de nuestro amado Jesús. Y hemos visto que en la redención, ¿verdad? Entendida como la purificación, la salvación, sabemos que Jesús pagó nuestras deudas y partiendo de eso hemos visto esta concepción con lo que pasó cuando Jesús estuvo en la tierra, con su humanidad, hace 2000 años, y que a través de la humanidad de Jesús, Él dejó suspendido dentro de cada cosa de sus actos un don divino, un tesoro divino que es el adintra en cada uno de sus actos. Espero que me vayan entendiendo. Entonces, Jesús vivió esos actos en el adextra, en el exterior y en el adintra, pero los dejó esos actos en el adintra suspendidos, estos actos internos, ¿verdad? Dejó suspendido toda una vida divina en cada uno de sus actos para que cuando viniera este don, que ya está aquí, este don de la divina voluntad, que ya está aquí, se lo repito, nosotros tuviéramos acceso a tomar esa vida de la dintra. Antes no se conocía esto no se conocía. Jesús le dice a Luisa que esta vida de la dintra, esta vida del interior es la vida real, que es real. ¿Por qué? Porque es eterna, no se acaba. Esta vida real es compuesta de tesoros divinos o dones divinos que también así Jesús les llama, ¿verdad? Son regalos en donde está la vida divina. Y la vida divina con toda la potencia que tiene, que es la potencia de nada más y nada menos que la potencia de Dios, porque si Jesús vivió actos en el afuera, pero también vivió actos en el adentro, en el adintra, que los dejó suspendido para que nosotros lo tomáramos. Esa vida divina que dejó ya rehecha nuestra vida, que Jesús ya vivió, Jesús ya la hizo con el fruto completo, porque estas 2, o sea, de la dextra y de la dintra, y lo que no nos hace falta vivir es la vida en el adentra, en el adintra, para poder vivir la vida del adintra, es decir, la vida interior, ¿verdad? Tomar el fruto completo de lo que es la vida de Jesús en mí. Necesito vivir con ese don que Él nos quiere dar de la divina voluntad, ¿verdad? Para saber qué tomar. Y todo lo que hizo Jesús en el afuera, en su humanidad, es un símbolo del adintra, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron esos actos de Jesús en el adextra, verdad? Si hemos visto películas de la vida de Jesús, pues nos damos cuenta que tomaba cosas, ¿verdad? Cuando multiplicó los panes, tomó el pescadito, los panes, cuando sanó a los ciegos, cuando estaba con su madre, cuando caminó en el mar, cuando estaba dormido, cuando estaba con los niños, cuando él consolaba, ¿verdad? Cuando expulsó demonios, cuando reía, cuando se subió al burrito de que llegaba a Jerusalén, cuando se transfiguró, cuando fue bautizado, cuando fue a una fiesta, porque también fue a una fiesta. Los evangelios nos dicen, ¿saben en cuál fiesta? En Caná, ¿verdad? Donde el vino, ya se conoce la historia, ¿verdad? Cuando se iba a orar, cuando bajaba gente el árbol para ir a su casa a comer, ¿se acuerdan? Saqueo, bájate del árbol, que hoy voy a estar en tu casa. Cuando le estaban poniendo perfume en los pies, cuando lloró, o sea, infinidad de actos, ¿no? Y muchos de estos actos los vemos en las 24 horas de la pasión, ¿verdad? Entonces, todos estos actos hechos en el adextra
También pagó impuestos, ¿eh? Estuvo en la cárcel, platicaba, ¿no? Bueno, todos estos actos fueron hechos en el adextra. Para poder girar nosotros no estamos exentos de cualquiera de este tipo de actos de Jesús que hizo, ¿verdad? Nosotros también hablamos, también caminamos, también dormimos, también oramos, también lloramos, también pagamos impuestos, etcétera, etcétera. También vamos a fiestas, también vamos a bodas, ¿sí? Tenemos varias manifestaciones de lo que vivió Jesús en el afuera, muchas, ¿verdad? Muchísimas. Jesús le dice a Luisa: ustedes conocen mi vida en el afuera y la conocen muy bien. El Evangelio nos data cada uno de los actos que Jesús hizo en la dextra y sabemos bien cuáles fueron las actitudes que Jesús tenía con el otro, ¿verdad? Cuáles eran sus actitudes de justicia, etcétera, de compasión, etcétera. En fin, ¿verdad? Conocemos bien la vida de Jesús, de lo que hizo en el afuera. Pero nos dice algo muy especial. Dice Jesús: todo lo de afuera tiene un símbolo de algo real. Es decir, cuando Jesús hablaba, verdaderamente restauró en el adintra, ¿verdad? Puso un don divino. Cuando él caminaba, puso un don divino y así en cada uno de sus actos. Y esto lo vamos a ir descubriendo. Y vamos viendo qué pensaba Jesús. ¿Qué es lo que pensaba, verdad? Nosotros no sabemos realmente qué pensaba Jesús cuando él caminaba, ¿verdad? ¿Qué pensaba Jesús cuando él curaba a los enfermos? Eh, no conocemos muchas cosas de la vida de Jesús, ¿verdad? En el fruto intermedio, pero Jesús le dice a Luisa: el alma que vive en la divina voluntad tiene que tomar ese fruto completo y nosotros tenemos que conocer qué Jesús puso como vida real cuando él hablaba, como vida real cuando él caminaba, como vida real cuando él curaba a los enfermos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía Jesús cuando curó a los leprosos? Cuando el inválido recibió ese milagro de caminar. En fin, tenemos que saber qué puso y qué hacía con ese don, porque cada don tiene un oficio, ¿verdad? Por ejemplo, con los dones humanos, es decir, con la potencia humana, si yo tengo pies, ¿cuál es el oficio de los pies? Caminar, ¿verdad? Si tengo boca, el oficio de la boca es hablar. Si tengo oídos, el oficio de los oídos, pues es oír, ¿no? Su función de las manos, bueno, y así de todo, ¿no? El oficio del reino lo tenemos que tener muy presente. Todo lo que se hace en el adintra con los dones divinos que Dios puso en cada acto de su humanidad. Lo puso un don para que tenga un oficio para bien del reino y de su extensión. Todo lo que puso como potencia en el adextra también es un don para beneficio humano, porque las piernas, ¿para qué me sirven? Para caminar, para trasladarme, ¿verdad? Es un beneficio. Para alimentarme, para nutrirme, un beneficio humano. ¿Para qué me sirve el llorar? Para desahogarme, un beneficio humano. Lo que puso en el adextra tiene un oficio y es un don con un oficio, pero para beneficio humano. Y lo que puso en el adintra es un don con un beneficio para la extensión del reino, solo para eso. No es un beneficio para las cosas de la tierra, como lo es en el adextra. O para hacernos sentir bien. Por ejemplo, un abrazo, ¿verdad? ¿Cómo eran los abrazos de Jesús y Luisa? ¿Eran en el adextra? No, todo era en el interior. Y eran abrazos divinos. Y esta es la diferencia entre el amor humano y el amor divino. El amor humano se basa con el oficio y la potencia de la dextra, el amor divino con todos los beneficios y la potencia de la dintra. Y esto es mucho más potente. Por eso Jesús le dice a Luisa: para poder tomar los dones divinos necesito yo un desapego de la afuera, de las cosas del mundo. Porque si yo estoy buscando el abrazo de la dextra,
pues olvídate que puedas abrazarte a la dintra, ¿verdad? El abrazo de la dintra, ese es el abrazo divino con el acto humano donde se abrazan y se besan. El acto divino y el acto humano, es decir, si a Jesús es el fiat divino, el fiat que yo le digo en cada cosa, en cada acto que se me presenten, es en el adintra, ¿verdad? No en el afuera. ¿Y saben ustedes cómo eran los papás de Luisa Picarreta? Los escritos de Luisa nos narra ella cómo trataban a Luisa. Ella decía que no eran cariñosos, la respetaban mucho, ¿verdad? Y tanto la respetaban que tomaban esa distancia con ella, ¿verdad? Así nos dicen los primeros volúmenes. Y así nuestro Señor, nuestro amado Jesús, la fue preparando. ¿Y por qué creen? La fue preparando así a Luisita para que ella no tuviera esos apegos. Sabemos que los apegos nos hacen sucumbir en la voluntad humana, ¿verdad? En Luisa Jesús la fue preparando para que no tuviera ese apego. El único abrazo que sintió Luisita fue el abrazo divino. Por eso en los volúmenes, en lo que Luisa escribe, vemos que sufre, ¿verdad? Los que ya están conociendo, que van un poquito avanzado en el libro del cielo, vemos cómo sufre ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ve a Jesús. ¿Sufrimos así también nosotros? Jesús está dentro, pero ella lo quiere ver, ¿verdad? Ella lo quiere ver con sus ojitos. Luisita fue apartada de todas las cosas de la Dextra para que pudiera resurgir el adintra y pudiera vivir todo esto, ¿verdad? Hablar, caminar, curar, sanar, etcétera. Todo lo hizo en el adintra, pero con un significado real y divino. Y cuando nosotros empezamos a interpretar la vida de Jesús, que todo lo que hizo en el adextra tiene un don y un oficio en el adintra, entonces entendemos que ya sabemos que no solamente cuando curó a los ciegos, ¿verdad? No fue únicamente ese acto para curarle la vista para que vea. Lo que Jesús hacía en el adintra era en la potencia divina con la que le quitaba la oscuridad de los ojos del alma, de cada alma, ¿verdad? Le quitaba la oscuridad y le ponía la luz divina a la vista y pudieran ver la luz del reino, del conocimiento del reino, ¿sí? Eso era lo que hacía Jesús. Estaba llevando a todas las almas, pasadas, presentes y futuras, la vista. Por eso Jesús dice en el Evangelio, tienen ojos y no ven, están ciegos, ¿verdad? Pero aquí Jesús está hablando de la dintra. Jesús habla desde adentro, por eso no le entendían, por eso Jesús explicaba con parábolas para dar a entender una luz de lo que había en él adintra y de lo que él hacía en el interior, porque en la vida real, lo que está haciendo adentro, ¿verdad? Lo que él hizo en cada acto. Y a nosotros, a través de la obra de la divina voluntad, en estos 36 volúmenes, Jesús nos va a ir revelando lo que Él puso en cada una de esos actos que hizo para redimirnos. En cada uno de sus actos de la afuera, Jesús dejó suspendido una vida divina, un don divino, con un oficio para cuando viniéramos a tomar los conocimientos, lo que nos toca vivir en esta época, ahorita, lo que te está tocando vivir, los que queremos vivir en este don de la divina voluntad, ¿verdad? Que queremos conocer más, para abandonarnos más, para llegar a ser esas almas obedientes por amor, desapegadas, dispuestas, confiadas, etcétera, todo un proceso, estamos en proceso de este conocimiento, ¿verdad? Que tomemos ese conocimiento para tomar ese don y llevarlo a todas las almas y a todas, es todas, ¿eh? Las pasadas, las presentes y las futuras. ¿Con qué? Con una sola finalidad. ¿Y saben cuál es? Pues extender el reino. Porque todo lo que dejó en el adintra,
en su interior tiene ese oficio para poder extender el reino. Jesús, ¿qué dejó Jesús en su palabra como don divino? ¿Qué dejó? Me acordé de un libro de San Luis María Griñón de Montfort, de la sabiduría encarnada. Pues, ¿qué dejó Jesús en su palabra como don divino? La sabiduría divina. En su palabra dejó la potencia divina con la que verdaderamente suceden las cosas. ¿Qué palabras repite el sacerdote en la Santa Misa para que haya la transubstanciación? ¿Qué es lo que dice? Tomad y comed todos de él. ¿Se acuerdan? En esas palabras que fueron las mismas que dijo Jesús. Jesús le dice a Luisa, hija mía, si modifican estas palabras, no hay transubstanciación, yo no bajo, porque lo que hace que yo verdaderamente llegue a fundirme en el pan y el vino son las potencias de la palabra que yo dejé en modo divino. ¿Entendemos? Sí, ¿no? Porque solamente las palabras de Jesús son divinas y tienen potencia divina, no las palabras humanas. Por eso el sacerdote tiene que tomar mis palabras para que con la misma potencia con la que yo las dije hace 2000 años, con esa misma potencia pueda suceder lo mismo. Deja la potencia para que haya milagros. La palabra de Jesús hace milagros. ¿Sí? La palabra de Jesús hace milagros. ¿Se acuerdan? Talita cum, niña, levántate. Y se levantó la muchachita. La palabra de Jesús. Por eso nosotros tenemos que tomar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús nos ha dejado muchísimas palabras para que verdaderamente haya una transformación y haya un milagro en nosotros. ¿Y qué palabras dejó nuestro amado Jesús? Por ejemplo, las 7 palabras en la cruz, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mujer, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre. Bueno, todas estas 7 palabras en la cruz, ¿verdad? Y tenemos muchas palabras que son muy potentes. Hay una muy famosa: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una palabra con una potencia que ya vamos a ver que es en vida divina y no lo hemos interpretado. Nosotros lo hemos interpretado en vida humana, ¿verdad? Aquí en nuestra interpretación como somos nosotros, lo hemos interpretado. Pero ¿qué hay en eso? Aparta de mí este cáliz. Eh, ¿Qué estamos aquí analizando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos profundizando aquí con esto? Pues algo bien fácil, mis hermanos, familia. Nada más y nada menos que aquí estamos analizando que no conocemos la vida divina y que nos hace falta conocer el don divino, ¿verdad? Que dejó Jesús en cada una de sus actos y que nosotros con esa interlocución que vamos a tener con Jesús en ese silencio en donde vamos a estar orando. Acuérdense que todo es en silencio. Cada acto de nuestra vida nos vamos a ver reflejados en Jesús, ¿verdad? Y Jesús en mí y yo en él, porque la intención de todo esto es que yo viva la vida de Jesús, porque únicamente mi humanidad con la humanidad de Jesús fundida en los actos es el único paso para que yo pueda entrar al cielo. La humanidad de Jesús tomando todos sus actos es el vestido de fiesta para que yo pueda entrar al reino de los cielos. ¿Y quién es ese hijo muy amado que nos dice las escrituras? ¿Se acuerdan? En donde tiene puestas todas sus complacencias. Pues nada más y nada menos que, pues Jesús, ¿verdad? Si nosotros no nos vestimos de la vida de Jesús y vamos extendiendo lo que significa tomar todos los actos de Jesús y no lo hacemos, pues ¿qué va a pasar? Ay, hermosos, ya se pueden imaginar. Los santos de antes tomaban la humanidad de Jesús desde la afuera, ¿sí?
y no desde el adentro, porque no lo conocían todavía, ¿verdad? Y como no lo tomaron de la adintra, porque todos estos santos, como les digo, tuvieron que pasar por el purgatorio para que tuvieran ese fruto completo y poder llegar al cielo, ¿verdad? Fueron santos en la medida que tomaron la vida de Jesús, pero por él afuera, ¿verdad? Pero sí, desde aquí abajo nosotros empezamos, tomamos el afuera de Jesús y sabemos que es duro, ¿verdad? Todos hemos pasado por momentos pesados, difíciles en nuestra vida. Nadie, ni siquiera el más conchudote se salva de una traición, de un desprecio, de una enfermedad. Todos, todos, sin excepción. Dice, porque todos estamos llamados a vivir la vida de Jesús. Ahora, si yo rechazo esa vida, como estamos acostumbrados ahora a escuchar que están aprobando la eutanasia, el aborto, etcétera, ¿verdad? Todas esas leyes absurdas, tontas, ¿verdad? En contra de la vida. Si yo rechazo la vida de Jesús en mí, desde la dextra, desde la afuera, pasa que no tendré vestido de fiesta. Entonces yo misma, así, derechita, miren, me voy para afuera. Yo misma voy a ver que no estoy en gracia, ¿verdad? En el momento de mi muerte. La misma alma va a irse al lugar a donde ella decide, donde ha decidido, porque la divinidad echa toda luz contra la oscuridad, nomás no se llevan, no son compatibles. Ahora tenemos la oportunidad de vivir la redención desde lo que Jesús vivió en el adextra, porque esa es la parte que me toca vivir, pero también vivir la divinidad. Recordemos que estamos llamados a ser santos, ¿cierto? Ahora, ahora, no cuando estemos en el cielo, ahora, desde ahorita. ¿Y cómo se vive la creación, la redención y la santificación? ¿Cómo se viven? Se deben vivir unidas. Es un error decir, yo ya no estoy en la redención, ahora ya estoy en la santificación. ¿Verdad? Muchos hermanitos que ya están muy adentrados, casi todos unos profesores, doctores en la materia, ¿verdad? Tienden a decir muchos, yo ya vivo en la santificación, chico. Eso es totalmente falso, hermosa familia, falso. La vida de Jesús es en el adextra y en el adintra, y ambas vidas se fusionaron y ambos movimientos se fusionaron. Uno se sometió al otro. El adextra se sometió al acto divino porque el acto divino es el don de la divina voluntad. Y en cada acto Jesús puso un oficio para poder extender el reino, pero esa potencia la dejó suspendida. Pero es el momento de que los hijos de la luz, los hijos que estamos conociendo, que nos gusta, que sentimos ese gozo cada vez que escuchamos esto, ¿verdad? En este conocimiento, ¿verdad? De los libros del cielo, que lo tomemos libre, consciente y voluntariamente. Si nosotros no lo tomamos libre, ¿y qué es eso de ser libre? Libre, perdón. Que yo verdaderamente le diga sí a Jesús, sin que nadie me esté obligando. ¿Qué? Consciente. ¿Qué es eso de consciente? Que yo tengo que leer y conocer, porque si no conozco, ¿qué voy a orar? Si no conozco y no comprendo, me puedo, sobre todo si no hago vida, ¿no? Porque yo me puedo leer los 36 volúmenes, las 24 horas de la pasión, el libro de la Reina del Cielo, toda esta obra tan hermosa, los puedo leer y releer 4 o 5 veces estos 36 volúmenes, pero si no entiendo qué es lo que tengo que vivir y qué es lo que tengo que tomar, difícilmente lo voy a poder hacer vida. ¿Me explico? Por eso es muy importante, libre, consciente, ¿verdad?
¿Y qué significa que esté consciente? Pues que esté conociendo, que esté viviéndolo, ¿verdad? Que lo vaya aplicando, ¿verdad? Que no se quede en teoría, sino en práctico, y que vaya identificando. Por eso estos talleres, estas pláticas, estas charlas nos ayudan a identificar más cada cosa, ¿verdad? De lo que voy leyendo. Y voluntariamente, ¿qué es eso de voluntariamente? Pues que yo esté dispuesta a someter mi voluntad con alegría a todo lo que suceda en mi vida, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Si tú estás en gracia de Dios, todo lo que sucede es voluntad de Dios. Si yo estoy en pecado, entonces muchas de las cosas que suceden es porque tú las has provocado, ¿verdad? Y sabemos que hay consecuencias, ¿verdad? Cada acción tiene una reacción, por ahí dice, ¿no? Y hay que vivir con las consecuencias, ¿verdad? Y ahí en este caso, pues es esa voluntad permisiva de Dios. Pero mientras estemos en gracia, estar consciente de que lo que nos pasa es voluntad de Dios. Y hay que saber, porque hay que tomar esa cruz y hay que vivirla, porque Jesús tiene una misión con esa alma. ¿Para qué? Para extender su reino. Aquí en la tierra nosotros tenemos una misión de acuerdo a la humanidad de Jesús, ¿verdad? Una misión que tenemos que identificar de acuerdo a lo que Jesús vivió en la tierra y hay que amar eso, ¿verdad? Que nos toca. Se oye fácil, pero la única manera de amar, ¿verdad? Eso que nos toca, ¿verdad? Es con amor divino y no con el amor humano, ¿verdad? Ya sabemos, el amor humano en nuestra humanidad nos gana, ¿verdad? A veces. Y hay que estar muy atento a eso, atento, atento, ¿verdad? Que no nos gane el amor humano, ¿verdad? Que nos gane mejor el amor divino en nuestro interior, ¿verdad? Si tú trabajas tu adintra, tu interior, tu adextra, saldrá divino, ¿verdad? Los actos del adestral saldrán divinos. Si tú trabajas en el adintra, el perdón te saldrá por la boca y no tendrás que pensar dos veces. Si tú trabajas en el adintra, va a ser más fácil que tú le sonrías a aquel que te traicionó. ¿Por qué? Porque estoy trabajando yo en mi interior, en mi adintra, en lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando lo clavaron? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo lo estiraron del brazo porque no alcanzaba el hoyito que le habían hecho al madero? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Sonrió a aquel que lo estaba clavando y como el soldado que lo estaba clavando no soportó, fíjense, la dulzura de su mirada, pues todavía con más coraje lo hacía este soldado. Pero ¿qué venció Jesús? Jesús venció, ¿verdad? Y eso es vencer. Jesús vence con armas divinas. Y fíjense aquí con una mirada de Jesús venció. Pero todo eso hay que irlo aprendiendo, ¿verdad? Todo un proceso. Importante es que tengamos las ganas, las motivación, que sintamos, perdón, ese gozo de ir aprendiendo y conociendo para poderle dar esa correspondencia de amor al amor de los amores, a Jesús, que Él se está gozando, que tú estés escuchando esto que Él te quiere enseñar, ¿verdad? Porque no es ninguna casualidad el que estés tú aquí escuchando, Él ya te vio. Y bueno, pues aquí ya terminamos con este charla del día de hoy. En el próximo tema vamos a ver cómo vamos a trabajar el interior en la redención con esos dones divinos que dejó Jesús, ¿verdad? Como su dolor, con sus lágrimas, con su sangre, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues vamos dándole gracias a nuestro Señor porque es bueno y nos ama y nos quiere dar este don precioso y hay que agradecerle mucho a nuestro amado Señor por todos los bienes que nos da, por estos conocimientos, ¿verdad? Y que nos ayude a organizar nuestro día, que nos ayude a pedir esa luz al Espíritu Santo para priorizar las cosas que hacemos en el día y tomar ese tiempo de calidad en nuestra alma para poder ir conociendo, profundizando
en los escritos de Luisa, en las sagradas escrituras, ¿verdad? Empezar a leer los evangelios, etcétera, etcétera. Pues vamos a darle gracias a nuestro amado Señor por este día tan hermoso que nos ha dado de estos conocimientos y también vamos a saludar a la Reina del Cielo, a nuestra Madre Santísima, con ese ángel, con ese saludo del ángel, perdón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sigamos remando mar adentro con Jesús, José y María.